Fate. Mono be mono ase. Luffy ama a los héroes, pero nunca se convertiría en uno. Después de todo, se supone que los héroes deben compartir su carne. Capítulo 1. Soy el hombre que se convertirá en el rey de los piratas. Una aventura. No, eso no es todo. Un sueño. El sueño de un hombre. El sueño de Monkey y de Luffy. Sí, esto podría funcionar. Ven ahora, rey pirata, podrás descansar cuando estés muerto. El ser impío se rió de alegría, con los ojos carmesí brillando. Fuego. Yo, jojojo. Yo, jojojo. Hasta donde alcanzaba la vista, el niño estaba rodeado de fuego. Un infierno que lo abarca todo y sin escapatoria, seguramente moriría si se quedara aquí. Entonces el niño empezó a caminar. ¿Dónde? Sus palabras salieron en un susurro ronco y sus pulmones estaban tensos por el esfuerzo. Incapaz de procesar lo que estaba pasando, buscó la comodidad familiar de su pene. Yo, jojojo. Yo, jojojo. Mi qué. Un dolor agudo atravesó su ser como un cuchillo caliente y su visión se oscureció ligeramente, fue todo lo que pudo hacer para no desmayarse mientras se tambaleaba hacia adelante. Y, sin embargo, el niño continuó. Pies rechonchos y rodillas débiles, definitivamente eran suyos, el chico lo sabía instintivamente, pero de alguna manera se sentían mal. Reúne a toda la tripulación. Es hora de enviar el saque de Binks, ayúdanos. Una madre llorando acunando a su hijo ensangrentado tendido frente a ella, con la mitad de su cuerpo suspendido bajo los escombros caídos. Alguien, por favor, ayude. Sus ojos frenéticos hicieron contacto con los de él, pero sus pupilas se llenaron de una emoción irreconocible para el chico y rápidamente apartó la mirada, sollozando sin palabras. El niño hizo ademán de acercarse a ellos, pero algo lo detuvo. ¿Qué podía hacer? El bebé no se movía, no respiraba, y la sangre que emanaba de debajo de los escombros indicaba que la madre pronto lo seguiría. Dile adiós, pero no llores, nuestros recuerdos permanecen. Entonces continuó caminando. Los gritos lo siguieron y el sufrimiento quedó a su paso, todo bajo el cielo nocturno quedó a un lado mientras él avanzaba. No conozco a esta gente, se dijo el niño, tengo que seguir con vida y salir adelante para mi tripulación. En ese momento el niño no podía recordar exactamente quiénes eran su tripulación, pero en ese momento el deseo de sobrevivir para ellos era abrumador. Nuestros días no son más que un sueño pasajero, aunque parezcan eternos, bajo la luna nos volveremos a encontrar, el viento es nuestra canción de cuna. Pudieron haber sido horas, días o incluso solo segundos, el niño no lo sabía, pero seguía caminando, y caminando, y caminando, hasta que sus piernas se doblaron con cada paso y sus pulmones amenazaron con estallar de su pecho. Durante esta breve eternidad se centró en una sola cosa: vivir. Al pasar junto al hombre dorado, extrañamente divertido, sin mirarlo dos veces, siguió adelante. Ignorando la mirada en blanco del chico pelirrojo que yacía sobre un montón de escombros, avanzó. Sin darse cuenta de la mirada curiosa del sacerdote vacío en la distancia, siguió adelante. Reúna a toda la tripulación. Es hora de enviar el saque de Binks, una aberración, esa sería la mejor manera que tendría el chico de describirla. Canta una canción y sigue el juego, por todo el océano dejó de moverse cuando llegó allí. El asqueroso agujero negro que goteaba barro malévolo y un sufrimiento inimaginable flotaba sobre un pilar frente a él, tan cerca que el niño imaginó por un momento que podía extender la mano y agarrarlo. Después de todo lo dicho y hecho, terminarás siendo un esqueleto. El canto. Así que difunde tu historia, desde el amanecer hasta el anochecer, no, sobre estos mares de huesos. Su propio canto se desvaneció en la noche mientras contemplaba la cosa. El niño actualmente no sabía nada sobre quién, qué, dónde o por qué de sus circunstancias, solo que en ese momento su esencia misma gritaba una verdad. Esta monstruosidad no pertenecía aquí, que no debería existir. Todo estaba mal, 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 y eso enfureció al niño sin medida. Así, por primera vez, el niño impuso su voluntad en este mundo. Y la cosa se resquebrajó. Luffy, una voz cansada, no adecuada para un niño de 7 años, escapó de sus labios. Sí, así era mi nombre, lo siento a todos, parece que me uniré a ustedes antes de lo que pensaba. Sí, mientras caía de rodillas con una risa tranquila y melancólica, Monkey D. Luffy sonrió. Tiene que quedar alguien. Alguien necesitará mi ayuda. Salvaré a alguien. Si Kiritsugu Emiya fuera capaz de formar un pensamiento coherente en el momento presente, ciertamente se lamentaría de la desesperanza de su situación. En cambio, mientras el hombre avanzaba torpemente a través del epicentro lleno de escombros, luchaba por recordar qué estaba haciendo en primer lugar. Lo había perdido todo.
Después de sacrificar voluntariamente las vidas de sus seres queridos para lograr su objetivo, finalmente alcanzó el Santo Grial, su salvación, y resultó ser nada más que otra arma de destrucción. Después de llegar tan lejos, no podía dejar que sus esfuerzos fueran en vano. Entonces caminó. Ojos que buscan frenéticamente cualquier señal de vida, cualquier razón para seguir avanzando. Y fue entonces cuando lo vio. Un fragmento de algo había llamado su atención. El hombre avanzó con pasos apresurados, con el corazón a punto de salirse del pecho. Sin duda, la escena frente a él quedaría grabada para siempre en su memoria. Un joven con cabello negro corto y ropa andrajosa ennegrecida por el humo estaba arrodillado, con los ojos casi vacíos mirando una montaña de barro maldito, sonriendo. La mayoría encontraría la imagen más que un poco perturbadora, pero Kiritsugu no podía, sería hipócrita de su parte si lo hiciera. Después de todo, él también tenía una sonrisa. Una sonrisa rota, pero sonrisa al fin y al cabo, porque en ese momento su esencia misma gritaba una verdad. Él podría salvar a este chico. Mientras Kiritsugu agradecía al niño cuya conciencia se estaba desvaneciendo rápidamente por salvarlo a su vez, la utopía eterna encontró su camino desde las manos del hombre hasta el cuerpo del niño. Capítulo 2. De todos los tesoros del mundo entero, nunca esperaría que alguien eligiera algo así. Ciertamente has captado mi interés, Monkey D. Luffy. Una risa. Una sonrisa triste. Un destello de luz blanca. Una cueva vacía. Hola Doc, ¿en qué mar estamos ahora? Las primeras palabras del paciente recién despertado dirigidas a Ken Nakamura fueron más que inusuales, pero fácilmente podrían descartarse como una de las muchas peculiaridades de un niño delirante. ¿Mar? Supongo que se podría decir que estamos entre el Océano Pacífico y el Mar de Japón, pero esa es una pregunta bastante extraña, ¿no? El médico respondió mientras comenzaba a evaluar el estado del niño. El niño miró hacia abajo con su mano apoyada bajo su barbilla en contemplación durante unos segundos antes de golpear lentamente su puño cerrado contra una palma abierta de una manera extrañamente sombría. Entonces una isla misteriosa, parecía que el niño estaba perdido en su propio mundo, por lo que el médico completamente confundido optó por no responder y continuó su chequeo diligentemente. Antes de despertarse en esta cómoda cama rodeada de paredes blancas hace una hora, Luffy estaba convencido de que estaba muerto. Había pensado que la visión de llamas que se repetía innumerables veces en sus sueños era su castigo. Ahora, sin embargo, no estaba tan seguro. ¿Dónde terminé? Estaba en un lugar extraño como ningún otro que hubiera visto antes, rodeado de voces aún más extrañas. Vendado y solo en la habitación, observó su nuevo entorno. Extraños artilugios estaban conectados a su cuerpo, que parecía haberse encogido considerablemente, y físicamente se sentía lento y débil, como si estuviera cubierto de piedra marina, pero no había ninguno a la vista. Ciertamente esta no era una isla en la que él hubiera estado nunca. Sus reflexiones se vieron interrumpidas cuando el médico de antes entró por la puerta con un portapapeles y un bolígrafo. Parece que está en el buen camino hacia una recuperación completa, en camino de salir del hospital en una semana y media y estar completamente curado en un mes. Algo que debería ser imposible, pensó el médico en silencio, es casi sobrenatural lo rápido que se recuperó de las heridas, que en la mayoría de los casos deberían haberle quitado la vida. El doctor Nakamura, que no mira los dientes a un caballo regalado, simplemente agradeció a cualquier deidad de arriba que estuviera cuidando al niño. Ahora que estás instalado, tengo algunas preguntas básicas que hacerte para poder armar un archivo para ti. El informe era algo que el hospital utilizaría para localizar a los posibles tutores de todos los niños huérfanos del incendio. ¿Cómo te llamas, joven? Soy Monkey D. Luffy, encantado de conocerte. Sí. Luffy. Ya veo, escribiendo eso en una hoja de papel adjunta a un portapapeles, el médico continuó, ¿recuerdas tu nombre completo, Luffy? Monkey D. Luffy. Susurró el niño de mala gana. Monkey. Un nombre extraño para un chico extraño, qué apropiado. Pensó el médico para sí mismo, anotando algunas notas más en su hoja antes de volverse hacia el niño nuevamente. ¿Hay alguien con quien podamos contactar que esté buscándolo? Hubo una pequeña pausa acompañada de un suspiro lleno de resignación por parte del pequeño. No, ya no hay nadie así. Ya veo, su familia debe haber quedado atrapada en el incendio, sería mejor no presionar más. Mientras el médico sacaba sus propias conclusiones, Luffy tiraba con interés del tubo conectado a su brazo mediante una aguja. Al ver esto, el doctor rápidamente llamó su atención una vez más. ¿Puedes decirme cuántos años tienes, Luffy?
Luffy miró sus pequeñas manos por un segundo, antes de pasar un pulgar debajo de su mejilla izquierda, sin encontrar nada, respondió. 7. El médico y el niño estaban sentados en un banco a la sombra de un árbol en el patio del hospital. No puedo afirmar saber cómo te sientes ahora, Luffy, pero encuentro que cuando me siento particularmente deprimido, me ayuda a hablar de las cosas con alguien más. Ken había pasado más tiempo tratando de conectarse con el extraño chico a medida que pasaban los días. Había algo especial en el niño y él lo sabía. De vez en cuando había chispas de entusiasmo y vida del niño que le daban esperanza, por el contrario, hubo largos periodos de tiempo en los que Luffy estaba abiertamente abatido. Le dio al niño una sonrisa triste. Si alguna vez quieres hablar de algo, no importa cuán pequeño o aleatorio sea, soy todo oídos. Luffy abrió la boca para responder antes de hacer una pausa. Durante esa fracción de segundo, un hombre a partes iguales cansado y mundano se sentó en el lugar del niño. Un hombre que había experimentado cosas que el Dr. Nakamura ni siquiera podía soñar y que lo dejaron sin palabras. Luffy podría contarle al amable doctor innumerables cosas sobre sí mismo, sobre el abuelo y Shanks, sobre Ace, Sabo y Dadan, sobre todos los amigos que hizo durante sus viajes, sobre la llamada Armada de Sombrero de Paja, sus compañeros de tripulación, sus sueños, sus innumerables aventuras y sus respectivas muertes. Podría obsequiar al médico con relatos de la isla en el cielo, o de la isla bajo el mar, sobre la historia perdida en el tiempo, e incluso el cuento de la isla del fin del mundo. Pero nada salió de su boca abierta. Ese día, el médico llevó al niño a su habitación sintiendo que se había perdido algo realmente espectacular. Hola doctor, ¿puedes quitarte las ataduras ahora? Solo estaba jugando. El doctor Nakamura se quitó el estetoscopio de las orejas y miró al niño sin impresionarse. No sabía que jugar implicaba darse puñetazos en la cara para ver si todavía eras de goma. Estaré bien en un par de horas, me curo rápido. Luffy lo despidió lo mejor que pudo mientras lo ataban a la cama. El médico de mediana edad miró fijamente la brillante hinchazón roja en la mejilla de Luffy cubierta por una venda mientras el niño evitaba el contacto visual mientras intentaba, sin éxito, silbar discretamente. El niño había pedido multitud de objetos extraños cada día desde que comenzó su estancia en el hospital. Un pañuelo verde oscuro, un mapa del mundo, una onda, un paquete de cigarrillos, acompañado de la promesa de que no lo abriría hasta que fuera mucho mayor. Un pequeño sombrero de copa rojo con cinta médica blanca, un pato de goma, una novela de misterio, un bastón morado. El pedido de hoy fue una vieja taza de sake. No había una conexión obvia entre los objetos y el Dr. Nakamura, pero la forma en que el niño se aferraba a ellos mientras dormía le dijo todo lo que necesitaba saber. Dr. Nakamura, ¿por qué sigue esforzándose por complacer a ese chico? El resto de los médicos del Hospital General de Fuyuki tenían una sensación general de cautela con respecto a Luffy por varias razones. En primer lugar, el niño de 7 años se había recuperado milagrosamente de heridas casi mortales en un tiempo récord, algo que debería haber sido imposible. En segundo lugar, el chico era desconcertante, parecía saber exactamente dónde estaban todos en cualquier momento. Nadie había podido siquiera entrar a su habitación mientras dormía sin que él lo supiera. El momento en que Luffy gritó el nombre de una enfermera que estaba entrando a su habitación antes de que él la viera ciertamente no ayudó a los rumores de su falta de naturalidad. En tercer lugar, tenía los ojos más desagradables que cualquiera de los trabajadores del hospital hubiera visto antes. La emoción pura y sin adulterar y la intensidad contenida en su mirada eran extraordinarias, era como mirar al sol, y hacía difícil para cualquier miembro del personal interactuar con el chico al que pertenecían esos ojos debido a eso. Finalmente, mientras estaba solo se sentaba y miraba la pared durante horas, sin mover un músculo, pero tan pronto como estaba con otras personas su postura y acciones cambiaban repentinamente, era como si no quisiera molestarse a hacer cualquier cosa sin otras personas alrededor. Nadie quería lidiar con tal anomalía. Nadie excepto Ken Nakamura. A los médicos que le preguntaron por qué compró los artículos para Luffy, simplemente respondió: no sé qué vio ese niño en el incendio para volverse como es hoy. Lo que sí sé es que es un paciente que necesita ayuda. Mi ayuda, y voy a ayudarlo de la misma manera que lo haría con cualquier otro paciente en este hospital. En secreto, admitiría estar ligeramente predispuesto hacia el chico. Un hombre está aquí para verte, intenta comportarte.
Con esas palabras de despedida el Dr. Nakamura terminó con lo que sería su último chequeo del niño y salió de la habitación. Desde donde salió vino un hombre con cabello negro puntiagudo que sobresalía al azar, que parecía estar a punto de caerse por agotamiento en cualquier momento, y el reconocimiento brilló en los ojos de Luffy. Y así el hombre y el niño se reencuentran, esta vez en circunstancias mucho mejores. Una conversación sin palabras. Tú debes ser Luffy. Así es. Supongo que no tiene sentido andarse con rodeos. Si pudieras elegir, ¿preferirías vivir con un hombre que acabas de conocer o ir a vivir a un orfanato? Una pregunta esperanzadora. ¿Por qué lo preguntas? Una respuesta curiosa. Esperaba adoptarte, Luffy. Un hombre con buenas intenciones. Otro ataque de mirada fija. Muy bien, vámonos entonces. Un chico que no tiene nada que perder. Así. Detrás de la puerta, el Dr. Nakamura no podía creer lo que oía. Luffy intentó saltar de su cama con un movimiento fluido, pero su pie se enganchó en las sábanas y cayó al suelo con un gemido. Kiritsugu luchó por ocultar su risa detrás de una tos antes de ayudar a Luffy a levantarse. Oh, sí, soy Kiritsugu Emiya, un mago. Luffy parpadeó sorprendido antes de ofrecerle a Kiritsugu una sonrisa. Eso es genial. Siempre quise un mago en mi equipo. No soy un mago. Pero el chico ya había salido por la puerta. Pasó al amable médico con un gesto silencioso de reconocimiento, comenzando su nueva aventura, como Luffy Emiya. Capítulo 3. ¿Algo que desee? Entonces, podrías. No. Lo siento, pero ni siquiera yo puedo devolverle la vida a la gente, ni siquiera por tan poco tiempo. La última esperanza del capitán se desvaneció. Veo. ¿Pero no es ese deseo un poco egoísta? Traerlos de regreso para algo así socavaría su sacrificio. No soy más que egoísta. Una carcajada. Muy bien, rey pirata. Quizás tengas mejor suerte allí, y si es por un hombre como tú, no escatimaré esfuerzos. ¿Qué? Kiritsugu no sabía lo que había pasado. Había pensado meticulosamente todo el día antes de adoptar a Luffy, pero sus planes se arruinaron tan pronto como salieron del hospital. Después del uso liberal de la hipnosis para confirmar la adopción, porque quien en su sano juicio confiaría a un niño pequeño a un hombre como él. Luffy había salido a la calle con fervor. No hace falta decir que Kiritsugu había sido arrastrado a la aventura improvisada en la que se encontraban. Estas sandalias son tan cómodas. Los edificios son tan grandes, es un edificio que es muy bonito. Esto es asombroso. Es como un montón de caracoles transpondedores envueltos en una pequeña caja de metal. Luffy tenía su cara pegada al cristal, mirando hacia una tienda que vendía teléfonos y computadoras. ¿Nunca has visto un teléfono antes? Kiritsugu no se molestó en preguntar qué era un caracol transpondedor, poniéndolo en la larga lista de terminología extraña utilizada por Luffy junto con frutas del diablo, gobierno mundial y reyes del mar. Cada vez que le pedía al niño que le explicara lo que quería decir, surgían aún más preguntas, por lo que dejó de intentar comprender por completo. ¿Escuela? Entonces este es un edificio escolar, ¿eh? ¿Y es para todos? Pensé que solo los nobles iban a la escuela. Una mirada inquisitiva fue lanzada hacia Luffy. ¿Nunca has asistido a la escuela, Luffy? ¿Cuál es el punto? Ya sé leer y contar hasta 10. Luffy se encogió de hombros a medias. ¿Qué clase de infancia tuvo él? ¿Puedo siquiera preguntar sobre su pasado? ¿Es demasiado pronto? Kiritsugu suspiró, frotándose la cara con frustración, sin saber siquiera por dónde empezar. Este lugar es enorme. Después de un largo día finalmente regresaron a la casa de Kiritsugu. Como no tenías nada contigo me tomé la libertad de comprar algo de ropa que pensé que te quedaría bien y ponerla en tu nueva habitación, espero que no te importe. Gracias, viejo. No puedo esperar para quitarme estos. Luffy señaló la camisa barata y los pantalones que le dieron el hospital. Tu habitación está al final del pasillo, siéntete como en casa. Kiritsugu se movió incómodo, sin saber lo que Luffy estaba pensando al ver su nueva casa. Luffy simplemente se quitó sus nuevas sandalias y comenzó a explorar con entusiasmo cada centímetro de este territorio desconocido. ¿Está todo bien, Luffy? Estaba parado inmóvil en un santuario sin uso que estaba cubierto por una capa de polvo. Viejo, ¿te importa si uso esta habitación? Kiritsugu se frotó la parte posterior de la cabeza con torpeza, supongo que sí, pero primero tendré que desempolvar todo. No hizo falta un gran razonamiento deductivo para descubrir por qué el niño querría usar el santuario. ¿Y si hubiera gotas húmedas cayendo sobre el tatami debajo de Luffy? Bueno, Kiritsugu fingió no darse cuenta. Gracias, viejo. Por todo.
Muéstrame tus mejores trucos de magia. Los ojos de Luffy brillaban con una sensación de alegría infantil que hizo que Kiritsugu se riera entre dientes. Los pocos momentos en los que Luffy se comportó como debería hacerlo un niño de su edad durante sus días viviendo juntos nunca dejaron de traer una sensación de calidez a la boca del estómago. Hoy no, Luffy. Entonces mañana. Tal vez no. El niño gruñó de buen humor antes de volverse a mirar la televisión. Nunca dejó de sorprender a Luffy lo desarrollado que estaba este mundo. Con miles de canales diferentes a su entera disposición, se distrajo de su confusión interior. Su padre adoptivo tenía secretos, al igual que él, y aunque extendía una mano tentativa y confiada, se necesitaban dos para construir una relación. ¿Podrías hablarme de ellos? Luffy levantó la vista desde su posición arrodillada frente al santuario improvisado lleno de numerosas baratijas que recibió del amable médico. ¿Qué quieres saber? Kiritsugu sabía que no debía presionar demasiado, ya que solo serviría para ahuyentar al chico. ¿Sus nombres? Luffy sonrió descaradamente, solo si me muestras algunos de tus trucos de magia. Muy bien, entonces, nos vemos en el cobertizo de almacenamiento esta noche. Verdadero. Luffy no pudo ocultar su emoción. Esto es un arma. Luffy miró fijamente a Kiritsugu sin comprender. Un arma mágica. Los ojos de Luffy brillaron con la luz de 1000 soles. Eso es tan cool. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Kiritsugu ante la respuesta tan absolutamente de Luffy. Aliviado de no haberlo asustado de inmediato, continuó. Infundo mis huesos en las balas y disparo a los magos con ellos. Luffy parecía desconcertado. ¿Por qué dispararle a otros magos? Kiritsugu rápidamente había dejado de intentar explicarle a Luffy la diferencia entre hechicería y magia. Solo les disparo si son malos. Eso fue algo que Luffy entendió de inmediato. Ah, lo tengo. Dejando a un lado el arma, Kiritsugu luchó con una idea en su cabeza antes de extender una rama de olivo. Yo, también sé algunas cosas simples que podría enseñarte. Realmente puedo aprender magia. Luffy lo miró con esperanza escéptica. Kiritsugu sabía que Luffy tenía una cantidad decente de circuitos mágicos dentro de su cuerpo, 29 en total, así que no era imposible. Solo había un pequeño problema, no tenía la menor idea de cómo enseñar. Más tarde esa misma noche, Luffy y Kiritsugu terminaron una vez más en la sala del santuario. Cumpliste tu parte del trato, así que es justo que te cuente un poco sobre ellos. Luffy sostuvo con fuerza un pañuelo verde oscuro en su mano y comenzó. Este pañuelo representa a Zoro, él fue mi primer Nakama y llevaba uno igual. Kiritsugu aprendió los nombres de varias personas diferentes en la vida de Luffy, las personas que amaba y que habían ido y venido. No cuestionó cómo Luffy había conocido a estas personas, ni a dónde fueron, y Luffy no se lo dijo. Kiritsugu podía decir que estas personas se habían preocupado por el pequeño niño solitario, y que él a su vez se preocupaba por ellos. Luffy nunca entró en grandes detalles sobre qué estaba haciendo exactamente con un grupo tan grande de amigos, solo que estaban en una aventura, llena de fiestas y risas. Kiritsugu estaba bien sabiendo eso. ¿Dónde guardas tu sake, viejo? ¿Sake? ¿No eres demasiado joven para ese tipo de cosas, Luffy? ¿Eh? Yo no, lo soy. Kiritsugu estaba empezando a entender cómo Luffy terminó como lo hizo. ¿Tus padres no te enseñaron nada? Era la primera vez que preguntaba por los padres de Luffy. No, nunca los conocí. Bueno, supongo que técnicamente sí conocí a mi padre. La voz de Luffy se apagó mientras buscaba en todos los cajones que podía alcanzar mientras actuaba como si no acabara de arrojar una bomba metafórica en el regazo de Kiritsugu. Ajá, lo encontré. Dejó 2 vasos de sake rojos en lados opuestos de la mesa baja y se sentó, abrazando una botella alta de sake blanca cerca de su pecho. ¿No lo has oído? Si intercambias tazas de sake con alguien, te conviertes en familia. Luffy dijo mientras descorchaba la botella y comenzaba a servir. Por salvarme de ese incendio, acogerme y darme un hogar, te apreciaré por siempre, papá. Tan arrastrado por sus propias emociones tumultuosas, Kiritsugu ni siquiera se molestó en impedir que Luffy bebiera. Espera un momento, joven, ¿quién te dijo eso? Tendría que hablar con el responsable de la introducción prematura de su hijo al alcohol. Capítulo 4. Kiritsugu se despertó con un dolor en la cabeza. Por lo general, tal malestar se atribuía a la maldición que obtuvo del corrupto Santo Grial, pero esta vez el dolor fue el resultado de sus propias acciones. A partir de este momento, no importa a dónde vayas o qué hagas, somos familia. Miró confundido alrededor de la sala de estar. ¿De dónde vino toda esta carne?
Fue sacado de su estupor por el susurro de anhelo a su derecha, carne, la burbuja de mocos que salía de la nariz de Luffy estalló cómicamente cuando abrió los ojos con un gemido, sujetándose la cabeza por el dolor. ¿Alguien captó la bandera del barco que me golpeó? Kiritsugu simplemente sacudió la cabeza con igual cantidad de cariño y exasperación. Monkey D. Luffy odiaba el fuego. El incendio de Grey Terminal y los acontecimientos que lo rodearon habían sido el catalizador de ese odio. El miedo y la tristeza se habían disipado con el tiempo, dando paso a la ira. Oh, lo escondió bien. Después de todo, ¿cómo podía odiar abiertamente aquello de lo que estaban hechos sus hermanos? Sabo había creído que tomar el poder de la llama era un símbolo de que Ace le pasaba la antorcha a través de dicha fruta del diablo, pero para Luffy, el fuego no era más que una maldición. El fuego le había quitado demasiado como para justificar algo más que resentimiento. Luffy Emilia nació en medio del fuego. El incendio de Fuyuki mató a más de 500 personas y destruyó una gran parte de la ciudad. Fugas de gas había dicho el locutor de noticias. Luffy dudaba que incluso Caesar pudiera haber provocado esa horrible conflagración. Mientras estaba rodeado por el fuego, la voz de la llama se había conectado con la cosa repugnante con la que Luffy había tropezado. Una fuga de gas no habría causado algo así. No, ese incendio fue el resultado de algo mucho más siniestro. Se preguntó distraídamente si Kiritsugu sabía algo al respecto, ya que él también había estado allí y en mucho mejores condiciones que Luffy. Un mar de llamas envolvió el mundo de su mente mientras reflexionaba, una fusión de los incendios de la terminal gris y Fuyuki. A Luffy no le gustaba pensar en el fuego, le generaba sentimientos, emociones, dolor, recuerdos y arrepentimiento. Luffy odiaba el fuego. Las lágrimas llegaron fácilmente a Luffy. Sus sentimientos fueron magnificados por su cerebro subdesarrollado y fue solo el hecho de que había interpretado esta canción y baile varias veces antes lo que le impidió perderse en el dolor. Las emociones que creía haber superado hace mucho tiempo regresaron con venganza. Por más que lo intentó, no pudo decir que su vida anterior terminó sin ningún arrepentimiento. Todo era su culpa. Si fuera más fuerte, su tripulación habría sobrevivido. Si fuera más inteligente, nunca habrían tenido que sacrificar sus vidas por la suya. Si no fuera tan egoísta, entonces no estaría tan dolido. Vivía en un ciclo perpetuo, reprimiendo sus sentimientos solo mediante la fuerza de voluntad durante el mayor tiempo posible. Era más fácil hacerlo mientras disfrutaba de su tiempo con el anciano, antes de que finalmente regresara a la sala del santuario y descendiera a los rincones más oscuros de su subconsciente que quería arremeter contra el mundo por quitarle lo que era suyo. No es justo, decía su conciencia. La vida no es justa, decía su mente. Vuele, dijo su corazón. Fue solo después de que Kiritsugu vino a consolarlo cada vez que Luffy se recuperó y comenzó el ciclo nuevamente. No quería que el único miembro vivo de su familia lo viera así, y cada vez que el ciclo se repetía, le tomaba más tiempo romper el fuerte control sobre sus emociones. Luffy pasó la mayor parte de su tiempo libre entrenando. Kiritsugu le dijo que ya se había puesto en contacto con personas en un lugar llamado la Torre del Reloj. Luffy realmente no recordaba qué era exactamente la Torre del Reloj, pero sonó genial y mágico cuando el anciano lo explicó, para pedir algunos favores, como adquirir algunos artículos necesarios. En un ritual que realizarían antes de que Luffy comenzara a entrenar en hechicería, así que mientras esperaban una respuesta, él comenzó a ayudar a Luffy a entrenar físicamente. Trabajar hasta los huesos se sentía bien. Luffy abrazó los dolores y molestias como un amante, no había sentido dolor por un entrenamiento en mucho tiempo y le dio una prueba tangible de que en realidad estaba mejorando. El dolor era algo que debía contener. Seguir y trabajar hacia él. Mientras le doliera, podría volverse aún más fuerte. Ya había estado entrenando con Garp antes de cumplir 7 años y podía sentir algunos de los hábitos de supervivencia arraigados en su cuerpo más joven. Luffy medio esperaba que Kiritsugu comenzara a lanzarle puños de amor desde el principio, pero parecía que eso era más cosa de su abuelo. ¿Ningún barranco sin fondo? No. ¿No pelear con monos durante horas y horas? No. ¿No me obligarán a sobrevivir solo en la jungla durante una semana? No. ¿Estás seguro de que este entrenamiento va a funcionar, viejo? Luffy se hurgó la nariz con el dedo meñique antes de arrojar un moco al suelo de su jardín delantero. Kiritsugu se frotó el puente de la nariz en respuesta. Solo haz tus malditos abdominales, Luffy. El entrenamiento también le sirvió como distracción suficiente de sus pensamientos. Su mente no quería nada más que descubrir todo sobre este mundo y descubrir por qué ese hombre lo envió aquí. Un mundo sin piratas. Ningún gobierno mundial. Sin dragones celestiales. Sin piratas.
Luffy no podía entenderlo del todo, así que dejó de intentarlo y se concentró en mejorar. Kiritsugu también le había exigido que aprendiera la mayor parte de lo que se perdía al no ir a la escuela, por lo que tuvo que dedicar algo de tiempo a leer y aprender, aunque la mayor parte le parecía bastante inútil a Luffy. Kiritsugu pasaba la mayor parte de su tiempo libre preocupándose. El niño que había rescatado del incendio no tenía nadie más con quien interactuar aparte de un hombre moribundo. Claramente le estaba pasando factura a Luffy estar solo, sin importar cuánto lo negara. Las grietas que recubrían las paredes de su santuario hablaban por sí solas. No quería que Luffy dependiera de él para su apoyo emocional, porque cuando muriera, Luffy necesitaría personas cercanas a su edad con quienes conectarse y continuar viviendo. Pero, ¿cómo podría encontrar personas con las que Luffy pudiera interactuar? Su único vecino era supuestamente un Yakuza o Yabun y Luffy claramente no estaba listo para asistir solo a una escuela. Kiritsugu encontró su respuesta en la forma de una chica de secundaria chocando contra él mientras cruzaba las puertas de su casa hacia la calle. Taiga Fujimura, a su servicio. La joven de cabello castaño de 15 años hizo un signo de paz triunfal al final de su exclamación. ¿Tigre? La cabeza de Luffy se levantó de su plato. Luffy pronto volvió a familiarizarse con el puño del amor que tanto había extrañado. Taiga era una incorporación interesante a su familia de inadaptados. Kiritsugu la había traído al redil para cuidar a Luffy mientras él se iba a Alemania por negocios. Era imposible para Luffy no hacerse amigo rápidamente de alguien que era tan extrovertido y positivo, su voz prácticamente gritaba de alegría cada vez que estaba feliz. Sin mencionar su amor compartido por la comida y su tendencia a la violencia física. Kiritsugu claramente sabía lo que estaba haciendo al elegir a alguien para que lo cuidara. También practicaba kendo, lo que le había explicado con entusiasmo a Luffy después de que él le preguntara sobre el Shinai que llevaba a todas partes. La cosa irradiaba sed de sangre como un meito maldito diluido en agua. ¿Entonces es como una pelea de espadas con muchas reglas? Suena poco convincente. Luffy no podía entender por qué no se golpeaban unos a otros hasta dejarlos inconscientes para decidir el ganador. Eso sonaba más divertido. No es tonto, mocoso. Es una forma de arte y un estilo de vida. Taiga estaba decidida a impartir el verdadero evangelio del kendo a su pupilo. Si crees que es tan aburrido, ¿por qué no hacemos una ronda o dos? Sonaba demasiado como Garp cuando habló de unirse a los marines para que Luffy se echara atrás en su desafío. ¿Estás bien? En retrospectiva, Luffy se preguntaría de dónde viene la confianza en sus habilidades con la espada, ya que apenas sabía nada sobre la técnica real y tendía a romper cosas en pedazos con su vieja espada. En su defensa, técnicamente fue el espadachín más fuerte del mundo en un momento dado, aunque esa línea de pensamiento le trajo algunos recuerdos que era mejor dejar en paz. La escena de Taiga tratando de imponer brutalmente las posturas adecuadas en la cabeza de Luffy con una espada de madera con la que Kiritsugu regresó a casa le dio toda la confirmación que necesitaba. Había elegido a la persona perfecta para cuidar de su hijo. Taiga Fujimura pronto se convirtió en un elemento habitual en la casa de Emilia. Kiritsugu no tenía absolutamente ninguna experiencia en la cocina. Luffy descubrió este pequeño hecho desde el principio, cuando el anciano casi quemó la cocina arrojando agua a un fuego de gas. Por suerte, Luffy solo conocía dos formas de apagar un incendio, y como una ya fallaba, intentó la otra. Sofocar el fuego encima de la estufa con una toalla de baño. La razón de su repentina aventura en la cocina fue porque habían estado viviendo de comida para llevar y comidas precocinadas durante suficiente tiempo y Kiritsugu finalmente había puesto su pie firme. La falta de un chef competente en la casa planteó un problema. Si Kiritsugu no pudiera cocinar y no comprara comida todos los días, entonces no habría carne. Si no hubiera carne entonces Luffy tendría hambre. Si Luffy tenía hambre entonces todos sufren por ello. ¿La solución? Kiritsugu comenzó a tomar lecciones de cocina los miércoles. Al final, Luffy y Taiga obtuvieron su carne mientras Kiritsugu estaba un paso más cerca de convertirse en el amo de casa ideal.